porque tú partiste por un Corfo, y algo que como que pasa a las otras dos presentaciones es que ustedes manejan muchos fondos. ¿Cómo aprendieron y cómo llegaron a utilizar esos fondos? Pero corto, Sebastián. Breve, lo que pasa es que una de las cosas interesantes de mi oficina es que todos hacemos cosas distintas. Nosotros somos lo menos parecidos el uno del otro, peleamos de vez en cuando, pero nosotros contratamos ese servicio, alguien llegó a la oficina y se dedica a los fondos. Entonces eso ha permitido que nosotros hayamos levantado más de 200 millones de pesos en 4 años. Entonces, hacer los fondos es algo que se aprende, es un entrenamiento, hay que tener espíritu deportivo, perder, perder, ganar, perder, ganar, ganar, perder. Y así funciona. A veces. Bueno, mis fondos son más chicos en todo caso. A ver, yo estudié programación territorial. Entonces ahí, en eso de estudiar programación, que la verdad que es como esto, la arquitectura es una forma física y una cosa programada adentro, nos preocupamos súper poco del programa, y en ese sentido, cuando estuve estudiando en este magíster, la verdad que tuve cualquier cantidad de ámbitos de estudio, desde gestiones culturales, ámbitos, no sé, pasé cosas como ArcGIS y un montón de herramientas básicamente que me permitieron en algún momento, ya llegando a Tarapacá y con un montón de ideas, empezar a gestionar o a mirar cómo se postulaban los proyectos, porque primero es esa visión. Y después de un rato, la verdad es que uno aprende a postular el proyecto, porque básicamente la respuesta del proyecto está en las bases. ¿Te fijas? Está en las bases y está en el objetivo de la línea del Corfo, de Cercotec, que son todos de Hacienda, o de Cultura, que es toda la... Entonces, Cultura tiene un objetivo. El objetivo está en la fase, y la fase va para abajo, y la verdad que la misma base tiene una evaluación. Entonces, si tú le pegas la mirada y lees la fase completa y te cuadras con el fondo, llevas tu proyecto más o menos enfocado a esto que te están planteando el Estado para poder llevarlo a cabo, uno termina transformando un poco los proyectos, o como va por un lado, si es Ecotec, si es FNDR, para el otro lado, si es sin fin de lucro, de fijo se va un poco acomodando, pero la idea, por lo menos para nosotros, es poder llevar cosas a cabo. Entonces, bueno, nosotros nos hemos ganado fondos súper variados, hemos ganado Ecotec, FNDR, de Cultura, tenemos Fondar, actualmente en otro Ecotec, o sea, la verdad que hemos ido aprendiendo. Yo aprendí también de una chica que es gestora cultural de allá, que es de mi partner de las teatreras, de una chica que estudia teatro. Y la verdad es que uno va aprendiendo al final y te va... Insisto, sí tiene que ver con eso, y luego de cuadrar las plata. La verdad que hoy día el fondarte es maravilloso porque te cuadra solo casi también, te va tirando puntos verdes, etc. Entonces uno va avanzando y no es tan difícil quedar en el fondo como admisible, que es lo... 60% de la gente se va a la admisibilidad, pues, que son puros papeles, ¿te fijas? Sí, yo creo que hay dos cosas importantes. Lo primero es que no hay nadie que postule un proyecto y se lo gane y tenga una asertividad del 100%. O sea, a mí la universidad me dice, oye, que te ganáis el proyecto, y yo digo, oye, los que me gano son un 10% de los que postulo. O sea, postulo a 10 y postulo a 20 y gano 2. El rollo es que me doy tiempo para postular a muchas cosas. Nos damos tiempo para postular a muchas cosas. Y lo segundo es que yo creo que sí hay una estrategia. Hay una estrategia que tiene que ver con lo de las bases, y no solo en las bases, sino como entender lo que quiere esa organización. O sea, entender que el Ministerio de la Cultura, en el fondo, quiere que le hagamos la pega. El Ministerio de Cultura quiere que nosotros le demos cultura a la gente, y mientras más gente haya mejor, y mientras más público sea mejor, porque eso es de una foto que a ellos les interesa, o que, bueno, en el fondo Corfo lo que le interesa es mejorar la productividad. O sea, cada fondo tiene un objetivo que está dicho en las bases, pero ahí yo a veces me voy como en la profunda y veo quién es el jurado, quién le interesa a esta persona, por qué le podría gustar esto. No, hay como todo un camino que uno tiene que ir interpretando, y en la medida que pasa el tiempo se va haciendo más fácil, porque uno va aprendiendo, quizás yo era otro rollo, a ser humilde. Los arquitectos, el problema que tenemos es que estamos formados para vender nuestra guagua y decir que nuestra guagua es lo mejor del mundo y tratar de convencer al otro. Lo que uno en realidad tiene que hacer es desprenderse de eso y hacer lo que el otro quiere. No la pomada que yo quiero inventar y venderle. O sea, hay una negociación ahí como de desprenderse de eso y hacer lo que el otro está buscando. Entonces, eso ya con el tiempo te va dando un poco esa experiencia, y además como los concursos también evalúan por currículum, eso se va haciendo más fácil porque tienes más antecedentes que avalan
que las cosas se pueden hacer. Pero yo creo que eso es postular a muchas cosas y ver bien qué es lo que busca ese fondo. Muchas gracias. Una última pregunta para poder cerrar. Caballero. Mis disculpas. O sea, qué terrible partir una pregunta pidiendo disculpas. Primero porque no soy arquitecto, ya soy neurobiólogo, estudio funcionamiento del cerebro. Y quería aprovechar esta oportunidad particularmente porque son arquitectos jóvenes para plantearles una inquietud. Yo me dedico a la electrofisiología y me dedico a estudiar los procesos de memoria y aprendizaje. Y muchos años he venido a las bienales de arquitectura, particularmente para conocer qué es lo que hace la arquitectura por la educación. Y yo encuentro que hay un elemento extremadamente potente que tiene que ser la arquitectura y el diseño por la educación chilena. Básicamente por dos hechos, y lo dicen Lacomarcino en su libro: los espacios educativos no han cambiado en 200 años. Y al no cambiar, le piden al profesor que haga innovación en el aula, en el mismo espacio físico. Y eso significa entonces que nosotros no hacemos ningún tipo de innovación educativa. Eso significa que solamente hacemos pequeñas adaptaciones, pequeñas modificaciones de escenario, pero no hacemos realmente un cambio. Y ese cambio tiene que venir desde la arquitectura, tiene que venir desde el diseño. Tiene que venir que el alumno ya no tenga que verle la nuca al compañero. Y eso el arquitecto es el que tiene que darnos el plano. Pero no el arquitecto, y disculpen lo que voy a decir, digamos que se vende, entre comillas, al dueño del establecimiento y que busca una fachada bonita y que busca que sea llamativo para la comunidad y que venga el papá y pague las lucas para que por fuera se vea. Y yo me paseo por todas las muestras y veo, trato de ver qué se ha hecho en el aula es donde ocurre el aprendizaje. Y es muy poco. Y desde esa perspectiva, digamos, yo creo que la arquitectura se está perdiendo un espacio realmente potente, realmente de cambio, realmente, digamos, yo creo que deben estar en el aula. Los arquitectos deben estar en la escuela. No ir a visitar, no como un video que aparece ahí, una mañana con Juanita en la escuela. No, deben estar permanentemente. Y ese trabajo multidisciplinario de conocer lo que el profesor necesita, de conocer lo que el niño necesita. Eso que es tan difícil de entender. Y a la vez entender cómo es un proceso de aprendizaje. Los niños no quieren ir a las escuelas porque las escuelas son aburridas. Son tremendamente aburridas. Y en cambio, si yo miro los espacios que ustedes crean, son geniales, son espectaculares, que dan ganas de venir. Eso debe ser una escuela. Un lugar donde yo quise venir y no quisiera irme. La escuela debe ser atractiva arquitectónicamente. Debe ser un espacio que para uno le guste. Miren cómo están ustedes en este momento, está esta conversación grata. Debiese ser así la escuela. Eso no. Gracias. ¿Algún comentario? O sea, sí, no sé si la pregunta es clara, hay una inquietud sí que es clara. Para atender a esa inquietud hay dos caminos desde la arquitectura. Uno que es el más evidente y obvio es con el diseño de los espacios de aprendizaje, y que eso hay un montón de estudios, hay casos, se hace, se ha hecho, existe en Chile, pero como todas las innovaciones en arquitectura, o sea, y sobre todo las que tienen que ver con lo institucional y lo público, dependen de la inversión que eso requiera. O sea, porque existen colegios en Chile, existen universidades en Chile donde hay diversidad de espacios intermedios para el encuentro, porque en el encuentro se entiende que es cuando más en la interacción entre estudiantes de distintos niveles y años es cuando más se aprende. O sea, eso existe en el conocimiento de la arquitectura y existen ejemplos. Que no lo veamos nosotros en universidad común es simplemente por falta de plata. O sea, ahí yo vuelvo a la pregunta, que no es un problema de arquitectura, es un problema de políticas públicas, de cuánto financiamiento hay para la educación pública, etc. Y la segunda manera de responder esa inquietud, atender esa inquietud, tiene que ver con algo que es súper bonito, que yo aprendí en un proceso que estuve en la universidad coordinando la comisión de modernización curricular, que era cambiar la malla de la carrera de arquitectura, y nos dimos cuenta que habían otras carreras, y también desde la educación primaria y secundaria, que tomaban el cómo se enseñaba arquitectura como ejemplo para enseñar sus distintos contenidos, y sobre todo lo han hecho desde la ingeniería. ¿Y en qué consiste eso? Nosotros
Todos los que estamos acá, que somos arquitectos, estudiantes de arquitectura, entendemos como el taller, como el espacio central de la carrera donde nosotros desarrollamos proyectos. Uno llega, ahí busca un problema, entiende el problema, analiza la situación, contexto, plantea una propuesta, se corrige, se mejora, se conversa, se discute y se termina con una propuesta. Entonces, de esa manera nosotros vamos adquiriendo el aprendizaje de una manera significativa, o sea, porque tiene un propósito que nos hace sentido. No es aprender matemática por matemática, ni color por color, ni estructura por estructura, sino que es aprender estructura para resolver mi propuesta, mi solución, mi proyecto. Entonces eso se está aplicando en ingeniería, donde siempre ha sido una carrera como con estancos de conocimientos científicos apartados, y están haciendo talleres, en donde ellos resuelven problemas a través de un proyecto. Entonces eso también yo creo que eso no está tan estudiado, ni está tan masificado, o sea, para nada masificado, que es la manera de aprender a través de la resolución de problemas vía proyecto. Entonces yo creo que eso, el conocimiento de la arquitectura, que podría ser súper útil para las metodologías de aprendizaje. Y un tema que me apasiona un poco porque mi mamá es profesora y la empujé a que hiciera un poco eso y funciona un poco.